¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las impresiones que se llevó un quesista barcelonés cuando degustó en su propia ciudad de una pastelería la cual hace todos sus productos en base al queso. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Edu Bravas Barcelona, un canal que ya cuenta con más de 368,000 suscriptores y 479 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y este es el barcelonés del cual le acabo de hablar, como siempre, hace prácticamente unos segundos, que es especialista en queso. Por eso es que estaba diciendo que un quesista. Yo me imagino que él debe estar o muy especializado en esto o es catador de quesos españoles. Y cuando revisamos el contenido de su canal, nos podremos percatar de que el 100% de todos sus videos están relacionados con comidas y luego con restaurantes que él va visitando, por lo menos en Barcelona o quizás en toda España, donde da su opinión de los servicios y de las comidas que brindan. Así que si te interesa alguno de sus contenidos y quieres sufrir viéndolo comer, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? De suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Mira qué maravilla. Fíjate qué hermosito que está. Es espectacular. Buah, esta tarta está increíble, ¿eh? Chula. Venga, a por más cosas. Ave María. Ya estoy viendo esta introducción de este video y ya sé que voy a sufrir, porque esto está realmente increíble. Miren cuántas cosas hechas en base al queso o hechas totalmente de queso. Y hola, Esto ¿qué es para tal, flipar quesista? Esto es Quesos Barcelona. Ya sabes lo que es ser quesista, es ser amante de los quesos. Por supuesto, no Y un ser poco amante del artista. jamón. Y hoy vamos a hablar, sí, de quesos. Tenía muchas ganas de hacer un vídeo ya en formato YouTube, en formato extendido sobre quesos. Miráis mucho los shorts, ahí con todos los quesos que nos comemos con Alba, dale que te pego, ¿verdad? Manera de haber queso y pensar que yo puedo contar con con los dedos de mi mano la variedad de quesos que yo conozco aquí de Cuba. Fíjate, yo creo que no completo una mano con las variedades de queso que yo puedo probar aquí en Cuba. Digo, si los encuentro. Y miren aquí qué manera de haber quesos. Creo que he escuchado que en España se fabrican más de 100 tipos de pues queso. hoy vamos a probar más quesos. He entrado y tienen queso en todos los formatos. Por eso nos va a dar para hacer toda una comida, toda una experiencia. Es decir, quesos, tartas de queso y luego repostería basada en queso. Tienen pues croissant de mascarpone, he visto un pan suisse de queso, o sea que hoy vas a flipar. Esto está Sí, realmente voy a flipar al ladito con de todas estas Verdaguer, o sea cosas que, de como queso. siempre, me he venido en transporte público y patapum. Pinta muy bien y prepárate porque van a venir Patapum. Aquí en Cuba más diríamos vídeos de cataplum. queso. Sé que te encantan. Vamos a probar cheesebakers. ¡Vamos para adentro! Y ya estamos dentro del paraíso del queso. Ya os he comentado fuera, es de reciente inauguración. Pero a la que entras te das cuenta de que la experiencia va a molar. Me imagino que aquí incluso hasta el olor que se debe sentir es a queso. Porque si aquí todos los productos tienen queso o son hechos de queso, por supuesto que aquí es el olor ¿Eres amante del característico queso que como debe yo? existir. Quédate en el vídeo. Si me sigues en redes, por aquí te dejo unas cuantas. Voy a montar un festival del croissant y del hojaldre y dulces y salados. ¿Te mola? ¿Te quedas conmigo? Alba, vente. Que tengo a Alba por aquí. Fíjense, ahora mismo estaba pensando en la variedad de quesos que conozco. Se lo voy a decir. Conozco el queso criollo, que
aquí los conocemos con ese nombre porque son quesos que se hacen de manera artesanal. Que para que ustedes tengan una idea, son esos quesos que tienen pequeños huequitos, ¿sabes? En los que los muñequitos es el típico queso que le gustan a los ratones. Aquí le llamamos queso criollo. Conozco el queso Gouda, que es lo más top que un cubano puede probar o una gran minoría de cubanos puede probar porque te lo venden súper caro y por supuesto en otras divisas extranjeras de las cuales yo le he hablado en otros videos. Conozco el queso crema, que era un queso que para mí es de lo más bajo que vas a poder probar aquí en Cuba, que lo daban, me recuerdo, en la merienda escolar cuando yo estaba en la secundaria. Conozco también el queso parmesano, o no sé bien cómo es que se dice, parmesano, pero bueno, está por ahí. Y conozco el queso azul, pero ese solamente de nombre. O bueno, no de nombre, porque lo vi en algunos centros comerciales o supermercados en España. Pero de ahí en fondo no conozco ningún otro tipo de queso ni lo he podido probar jamás. He escuchado que hay quesos que son hechos incluso hasta de chivas o chivos, o sea, chivas, porque es de la hembra donde se saca la leche. Y son quesos súper fuertes, pero no sé en qué sentido es que dicen que son súper fuertes. Si es en el sabor, en el olor, en las texturas. Salva, que hoy, No sé como realmente. loca del queso, igual que yo, pues nos va a ayudar en todo este viaje por el queso. Vamos a probar quesos, vamos a probar todos los formatos que tienen aquí del queso, dulce, salado y lo que haga falta. ¿Vamos para allá? Venga, a comer. Para que os hagáis una idea de la que tienen montada aquí, esta es la zona de quesos. Mira qué maravilla, tiene unos cuantos ejemplos de los que nos vamos a comer, pero cuando sigues te encuentras con la zona de cheesecakes. Aquí están los cheesecakes estilo más Nueva York. No, yo no puedo creer que esos sean pasteles hechos de queso. Fijaos que tiene la No me lo galletita puedo creer. justo abajo. Aquí ya empieza el tema briochería, focaccia. Por Dios, yo creo que yo no voy a poder seguir viendo este video. Realmente no creo que no voy a poder. Ay, mi madre. Miren qué cantidad de bollería hechas de queso. Yo nunca he probado una bollería hecha de queso, pero ya con ver esto, creo que necesito una toallita para secarme la boca. Bollería. Esto ya es bollería. Tenéis croissants, el de mascarpone, normales, una napolitana de chocolate, incluso de almendra. Eso no lleva queso. Y lo que más os va a flipar a los que sois un puntito más frikis son los Japanese, que vendrían a ser los cotton cakes. O sea, los pasteles típicos japoneses que tienen esa textura tan y tan esponjosa. Realmente no sé si siga viendo este video. Realmente no sé si siga viendo este video porque ya esto está a otro nivel que lo que me está haciendo es Nos han mortificarme traído ya literalmente. las copas. Eso significa que vamos a empezar por la parte salada. A ver, ¿qué es lo que nos has traído por aquí? Porque estoy viendo por aquí una tabla de Qué queso, bonita. que es hemos venido a jugar. A ver, es súper chula, la madera es guapísima. La tabla de 5 quesos viene con unas frambuesitas, viene con fritura de pimiento rojo y trae también unas piececitas de uva. Y ahora lo que entra en escena, tachan, a los que no seáis de nuestra zona diréis, pero bueno, pan, no, això es pan tomàquet. Y, sí, además son generosos, se nota que son de Lleida. Pues, vaya telita. Oye, aquí hay aceite para un recibimiento. Por supuesto, aquí en España todo lo acompaña el pan. Si no está el pan, no es español, por lo menos el que está Aquí sirviendo veo o lo es que el parece un restaurante. gorgonzola. Sí, este es un gorgonzola de la latería de Cameri. Latería de Cameri. Luego hay dos quesos de Xavier de Toulouse, Ah, del afinador de Xavier de Toulouse, sí. Vale. Los dos son vaca. Vale. Tenemos un cheddar inglés. Cheddar. Ah, pensaba que era parmesano, mira. Y luego tenemos un semicurado. No sé si ustedes lo saben, pero yo tuve una curiosidad hace un tiempo atrás, sí que de las yeguas, o sea, la yegua es, bueno, ustedes deben saber lo que es una yegua, es la hembra de un caballo, por supuesto, se hacía leche. Y dice que sí se ha logrado hacerle queso de la leche de las yeguas, pero que como esta yegua nada más te da la leche cuando tiene un potrico y es un poco difícil porque no sé realmente cómo es, no se fabrica queso de la leche de las yeguas, pero sí se ha creado alguna vez, alguien ha inventado queso de yegua. Si no me creen, búsquenlo en internet y se van a llevar tremenda curiosidad. Vale, o sea, no es un manchego, es un semicurado de oveja, parecido a un manchego,
pero no lo es. Pues fantástico, ya tenemos los 5. Vale, pues vamos a comenzar. Yo creo que comenzaría con este, Vamos a no sé empezar por qué. con este corazoncito. Párteme ¿vale? el corazón. Está el queso muy cremosito. Lo estás viendo, mientras hablo. Fíjate qué cremosito que está. Vale, pues venga. Madre mía, qué manera de sufrir nada más viendo Ya la te he partido el textura corazón. de estos quesos. Venga. Este queso tiene la corteza lavada, se puede comer, no hay ningún problema. De hecho, es bueno que lo comas la corteza porque tiene más sabor. Para que nos entendamos. Qué bueno. Recuerda a lo mejor a un camembert, pero va también hacia un San Marcelén. Es una mezcla. Me estás hablando en chino, o en japonés, o en coreano, o en árabe, porque no conozco de ninguno de estos Un quesos. poquito los quesos. Al que más recuerda de todos, y esto ya es para frikis del queso, es a un crotén, ¿vale? Si os lo dejo por aquí, crotén. Echad un vistazo por Google y sabréis de qué estoy hablando. Va, Está también muy bueno, hemos comenzado y no es suave, ¿eh? no es del suave, todo suave. no es nada suave, es un queso potente. Tiene potencia. Sí, la corteza al Está- ser así contundente, o sea, cruje un poco, ¿eh? Se nota que está madurado, está afinado. Oye, tiene muy Aquí- buena pinta. Aquí también hacen El pan está que hacen flipas. pan y claro, pan y queso, lo mejor del mundo. Y ahora quiero abrir debate aquí en comentarios, dejádmelo. Si sois partidarios de comer pan con tomate con el queso. El aceite está del... Pan con tomate y queso. Este invento yo nunca lo había oído hablar. Yo no sé qué aceite nos han puesto. Por supuesto que aceite de oliva. ¿Dónde tú estás? Tú estás en España. Ahí no te van a poner aceite ni de bueno, girasol ni de soya. Bueno, vamos a probar el vino, ¿qué? A ver si pega con esto. Sí, es un vino bastante sencillo. Bueno, que va bien para limpiar toda la grasaza del queso. Vamos a probar este queso que a mí me parece muy, pero muy parecido. Se ve al- mucho más un poquito más cremoso, ¿no? Sí, más cremoso, pero pensaba Queso de vaca de Javier que iba a ser de más tipo Toulouse. San Marcelén, San Felicien. Sí, este es más suave. Es más salino. Este tiene, se nota más Más sal. saladito, más saladito. Que por supuesto, según la introducción que yo vi, al ponerle vino a ellos, ya ellos saben, o sea, fíjense lo que es ser catadores y conocer de cómo servir la comida. Ya saben que todos los quesos que están presentando aquí en estos platos y lo que ellos están comiendo, por supuesto, sabe la redundancia, son quesos salados. Lo que, por supuesto, hay algunos que tienen un salado más fuerte, otros son menos fuertes o tienen un sabor muy potenciado, pero siempre a la No tan tendencia de expresivo ser como el otro. Saca salado. algo de fruto seco también. Le va bien la leche. Y la frambuesa también. Yo probaría ahora este de oveja. Este es el extremeño, un queso Este de extremeño arriba. correcto. Buen queso, lo que dices tú, suda bastante y vamos, yo creo que vamos a ir por el cheddar, ¿no? Vamos a por el cheddar. Está bueno, ¿eh? Tiene ese rollo... Recuerda un poquito al mimolet también. Tiene toques de mimolet, toques de gouda. Lo que podríamos destacar es que tiene sabor a tofe, a ese caramelo salado, Caramelo salado. Al tipo caramelo salado. solano, pero saladito. Los caramelos esos solanos. Vamos Nada. a probar la confitura de pimiento rojo. Tiene pinta de ser bastante dulce, ¿eh? Ah, pues tiene un olor ahumado muy chulo. Qué rico. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Venga, ¿probamos el gorgonzola? Venga. No, ¿A cómetelo saco? tú. Cómetelo tú. Está suave, ¿eh? Sí, es suavecito, ¿eh? Te esperas un punch, ¿no? Te esperas un gancho de derecha y para nada, súper suave. Me flipa. Tiene más este toque salino. Me flipa. Esta saladete y tal, pero voy a probar con un poco de pan, pero nada, muy suave, ¿eh? ¿Cuál es el que más te ha gustado? Ay, Dios mío. A mí todos me han gustado. Todos se ven que tienen una textura y una, no sé si decirlo, fabricación o creación que es realmente increíble. Yo no sé El ustedes que más qué me ha les gustado es el parece cheddar. realmente. Ay, a mí me gustaron todos, el vino, el restaurante. Venga, Quizá del cinco al uno. el corazoncito es el que más... Número 1 cheddar, Más me ha gustado. número 2 gorgonzola, número 3 corazoncito, número 4 este estilo crotén y número 5 para el de Extremadura, en mi opinión. ¿Tú? Yo, corazoncito, el cheddar, pues el crotén, gorgonzola. Pues nada, esta es nuestra opinión de la tabla de quesos. Y ahora lo que nos han recomendado es que probemos una pieza de bollería pero salada. Este es un pan suizo. O sea, yo el pan suizo que había probado siempre es con chocolate y crema. Pan suizo, Sí, para que nos entendamos. sí. Porque tampoco hay que ser universitario para ver que lo que nos están poniendo acá abajo, que parece pain de dolor suizo, si él está hablando en español que es pan, eso quiere decir en suizo, pan suizo. Es un pan Bueno, hay que ser recuerda universitario. más a un pan de chocolate
a una napolitana que llamamos aquí, pero muy hojaldrada y además con estos surcos, estas estrías que lo hacen todavía más crujiente. Crujiente y que tú de verlos ya estás así como un perro cuando tú no le das comida pero se la tienes así al frente y se están babeando. Eso es lo que me está pasando a mí en estos momentos. Lo he probado en su versión dulce. No tengo ni idea de cómo va a estar, pero desde luego el aspecto es impresionante. ¿Sabes a qué parece? ¿Qué parece? A un tiburón ballena. La boca de un tiburón ballena. Cuando Vaya comparación que le hizo. Parece un tiburón ballena. O sea, partirlo. Como cruje. Yo me parece que se ha oído el ASMR directamente. ¡Wow! ¿Cómo suena? huele súper bien, se nota que lleva buena mantequilla, Buah, mantequilla súper lleva esto. crujiente. Esto. Aunque me rompe un poco porque yo eso me lo imagino como dulce y es Dulce. saladito, ¿eh? Es espectacular como cruje. Lo que han conseguido, ahora no te sé decir un solo sitio en Barcelona donde hagan un pan suís salado. El sabor por dentro del queso no es para nada el protagonista. El jamón dulce está rico, es de calidad. No estamos hablando de un fiambre de estos de cuarta. Así tal cual, esto es una maravilla. De las mejores piezas que he probado últimamente. Esto le pongo un 9,5 sobre 10. Y atención, porque lo que me pasan por aquí, me han dicho es que no quieren... Os aclaro una cosa, es que la propiedad de aquí no quieren salir, les da mucha vergüenza. Me han dicho, es que nos gustaría mucho que saliese esto. Digo, pero si es que no vamos a poder. Vamos a poner un trocito y nos lo llevamos. Sí, Se ve que una de sus estrellas son las focachas. Y, ya está aquí. y este bicho, que recuerda, no sé, ¿a qué recuerda más que una focacha? Que no sé, es como una focacha Sí, una gratinada. focacha pero circular. Pero es como una focacha, Para pero mí como esto es como un gratinada pan. por encima, Sí. no sé, no sé cómo definirlo. Veo que tiene romero, veo que tiene a lo mejor y varios quesos. Estéticamente es preciosa y lo que he visto es que esto, como, hostia, Sí que cómo pesa, pesa, sí. ¿no? Pesa bastante. Esto cuesta 7 euros, o 7,5, me parece que es. Me parece bastante buen precio, la verdad. Sí, también me parece que tiene un precio, no es caro, pero tampoco es barato. Y si están diciendo que pesa, o sea, tiene sustancia, tiene masa. Y si uno solo se come ese pan, puede estar seguro que está Sin lleno probarlo, ¿eh? hasta la Vamos a cena. probarlo. Toma, mira, tiene quesito ahí, parece gorgonzola, Sí, ¿no? un queso azul blandito. Vamos a coger un trozo, muy bueno. Fijaos qué alveolos que tiene aquí, qué agujeritos, qué ligero. Esto también va bien para acompañar más quesos. Pero yo para comérmelo solo no. Esto le metería algo dentro. Que me corrija alguien que sepa más que yo del tema de pizzas y fermentaciones y panes. Parece que con una forma parecida a esto se hace la pinza, la pinza romana. Corregidme, porfa, que no soy un súper experto. Venga, a por más cosas. Y de repente, ¿qué ha aparecido por aquí? Cosas de edición. De repente, ¡puf! Ya hay otro, Tenemos aquí ¿cómo es? la Otro típica plato tarta servido. japonesa, cotton cake. De queso. Cheesecake esponjoso, ¿no? Una Cotton matcha cake. y el otro normal. Este está que flipas de rico, ¿eh? Está mejor que el otro que probé yo, ¿eh? Muy ligero, pero además cuando lo muerdes, ese también, Sí. cuando lo muerdes se transforma en Se líquido. funde bastante. El Este- matcha se nota de forma bastante sutil. No sé, me voy a coger de matcha yo. No soy mucho de matcha, que os he dicho muchas veces que a mí me sabe a Fairy. Este sabe mucho más a huevo, parece un flan casi. Está bueno el de matcha, pero me gusta más el otro. Pues a ¿no? mí me gusta más el de matcha. Este ¿Sí? le noto. Entonces, el de la derecha, el que está comiendo la señorita, debe ser como algo más seco. Y entonces, el que está comiendo él, como dice ella, que tiene como que parte huevo, es algo más Mucho esponjoso, sabor a más huevo. Y suave. ninguno de los dos es demasiado dulce. Esto a lo mejor raya un 9, esto, un 8,5, ¿eh? Y ahora vamos con la tarta de queso estilo New York. Esta es una tarta de queso más estilo New York con galleta abajo. Le faltaría a lo mejor una confitura, que es lo que suelen echar también en New York. Lo pueden echar por bueno. encima o se lo pueden poner lateral. Tarta de queso Gorgonzola. Vamos a probarla. Oye, pero como ese nombre gorgonzola se Casi me repite gusta aquí más en la este tarta que el restaurante. queso solo. ¿Te gusta más la tarta de queso gorgonzola que el gorgonzola itself? Mola mucho, ¿eh? Bueno, esta tarta está increíble, ¿eh? Tienen de mahón, tienen de brie. Es de esas que está cremosa la puntita, pero que llega hasta el final, ¿eh? La cremosidad. Y ya os repito, no soy nada de que lleve galleta la tarta de queso. Ella sí, a ella le gusta que lleve galleta, yo no, y esta no me molesta nada, ¿eh? Muy rica, eso sí, empalaga un poco, ¿eh? Sí. Llena bastante, a lo mejor el trozo os parece pequeño, pero nos lo hemos partido y tú te vas a poder acabar esto. Yo como sé que viene otra Entonces, algo pieza dulce. de bollería ahora, no voy a ser capaz de acabármelo. Una cucharadita más, sí. Tenemos por aquí el croissant de mascarpone, escuela totalmente Hoffman, ¿eh? La famosa glasa por encima.
Vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo, porque esto tiene buena pinta. Estoy llenito, ¿eh? Yo. Vas a hacer un huequecito. Ay, mi madre. Eso es algo que me estoy recordando en estos momentos. Cuando tuve la oportunidad de comer en España de esta bollería en los desayunos. Era una cosa tan rica que yo a veces quería hasta repetir 5 o 6 veces. De qué cosa más deliciosa tenía yo la oportunidad de probar. Pero bueno, es una lástima que eso aquí no lo hagan. Y entonces el verlo me está recordando cuando lo probaba allá. Lo que por supuesto no estaban rellenos de queso ni hechos de queso, sino que tenían rellenos de chocolate. Para Pero igual este pedazo no me de quejo. croissant de mascarpone, bueno, qué pinta. Lo que sí que estoy viendo, bueno, estamos dejando todo perdido, Buah. que la crema de mascarpone es amarillenta, no es muy blanca. ¿eh? No sé si es que se ha mezclado mantequilla, ¿quieres decir? No, Oye, como que huele a mantequilla, ¿no? lo que quería decir es que, por ejemplo, Hoffman, la crema es más blancuzca, más mascarpone 100%, y este debe ser un mascarpone quizá mezclado con Huevo. otra cosa. Puede ser que lleve algún tipo de... Más tiramisú que No, mascarpone ¿cómo puro. diría? Sabayone, como si fuese una sabayone Sabayone con con huevo, mascarpone. con yema. Sí, quizá lleva huevo, o quizá no. A ver, Bueno, si de ustedes hecho, no saben, me lo el voy a saber famoso yo. croissant de Hoffman, que creó escuela y en todas partes lo han imitado, lo que pretende es ser un tiramisú. El hojaldrado súper bueno, muy crujiente, Sí, a ver. el alveolado perfecto. De libro, Mm, igual. bastante homogéneo. La textura del croissant, de nuevo, un 9. Es algo más que mascarpone. Lleva algo más que mascarpone, correcto. Es una mezcla, a ver si estás conmigo, es una mezcla entre crema pastelera y mascarpone. Les voy a poner una pega de dulzor. Lleva esta glasa de azúcar, no hace falta que tenga ya más azúcar, con esto es suficiente. Entonces, Yo estoy contigo, que no lleve más azúcar, que ya sí, A yo ver, estoy que aquí está teniendo babeándome. Pan suizo es un 9,5 y esto es un Pancho es 9. 9,5 como yo. Y a este le pongo un 9, yo a este le pongo un 8 porque a lo mejor tiene demasiado azúcar para mí. Vamos a pedir la Dolo. Nos acaban de traer la cuenta, la Dolo, que asciende a un... Silencio. Antes de saber a cuánto asciende todo lo que han consumido, yo les recomiendo que se sienten bien, así como estoy sentado yo, se muevan para saber si no hay posibilidades de uno caerse o que, en el mejor de los casos, que se acuesten en el piso para saber cuánto se gastaron ellos aquí. Entonces, a las 3, a las 2, a la 1 y 62,20. 62,20 que se desglosan tal que así. ay, 62 euros. Creo que se pasaron un poquito en la cantidad de cosas que probaron. Que por lo que me percaté, solo compraban uno solo. Imagínense si se compraban Mira, uno el primero para que ella sale es y el uno croissant para de ella. mascarpone, 3,10 €. Está muy bien. Pa'lante, sí, sí. pa'lante como es de Alicante. Las agüitas, que tenemos 2 aguas que nos hemos bebido, porque si no nos deshidratábamos, a 1,50 €. Pues bueno, es medio litro, vale, bien, porque no cuestan 2 euros, que lo raro es que no te metan 2 La euros. focaccia, Focaccia, 3 recordamos quesos y esa focaccia grande. entera, ¿Entera? 7,50, muy bien de precio porque pesa un montón. Porción de Japanese cheesecake, no es muy grande, son 4 euros, bueno, ok, ¿no? Sí. Yo- La verdad que lleva mucho trabajo a la hora de esa tarta, que quede bien. Porción de la misma, la japonesa de té matcha, La son matcha. 4 euros. La de queso azul, 4,50, bueno, es gorgonzola, de hecho. Está muy bien de 4,50, precio. muy bien, porque claro, gorgonzola no sería barato. Y ahora lo que yo flipo es con la tabla de 5 quesos que está a 25 euros. Está muy bien, porque son 2 quesos enteros. Había 2 quesitos enteros. Y ahora viene, para mí, la estrella total y absoluta de la comida de hoy. Siéntense bien para ver lo que cuesta más en todo Sí, lo que el pidieron. pan suizo. El pan suizo, 3,10. Está Pensé que iba a haber algo más de Pero, 25. O sea, venid aquí. venid antes que suban los precios Sí, porque, porque esto está muy acabará barato. subiendo los precios, esto es Esto incomprensible. sí que está muy barato. Hemos puesto una copa de vino blanco a 3 3 euros está muy bien. y el pan con tomate 2 por 2 Vale, ya decía yo, son 5 euros porque son 2 por 2 por 50, pero es porque El había pan un con tomate, pedidlo. pedidlo, Pedidlo, porque pero está a lo mejor... muy bueno. Pero oye, que pidan uno, porque es 2,50, nosotros Sí, claro. nos han traído O sea, 2 y se ha quedado la son- mitad. Son 2 rodajas por persona. O sea, Sí, son pero... con una ración nada más. Pero que son de así, sobra. es que las tenemos ahí porque nos las llevamos. 62,20 y
Ay, cada vez que oigo ese sentido con 20, como una puñalada directa a Sinceridad lo ante que me todo, están esto dando. no es ninguna colaboración, pero insisten en invitarnos a la cuenta. No influye sobre nuestras opiniones para nada, porque me lo acaban de decir ahora. Oye, Edu, tal, pero que estáis invitados. Si se Ay, ojalá a mí me sucediera Ahí eso os de que me comento lo que os va a invitaran. costar esto, pero yo creo que aquí podéis comer que flipas por 15 euros. Sí. No sé, pero mucho, o sea, puedes comer muchísimo por 15 euros. Si entras ya con la tabla de quesos, 25. Yo aquí os recomiendo pero- que vengáis a disfrutar de unos quesos, algo saladito, el piñón. pain suisse, y después acabar con algo dulce. Como Sí, ya sí. sea esta merienda cena, una merienda cena es ideal. Y si te vienes a desayunar, yo qué sé, si eres muy de dulce, pues píllate También el para croissant de desayunar mascarpone. Y aquí despedimos este vídeo. Hago Quien sí flipó con este video, miren, fui yo. Qué manera de haber variedades de cosas hechas de queso. Que si dulce, que si tarta de queso, que si bollería con queso en su interior. No, no, no. ¿Para qué hablarle de esto? Probaron queso de oveja, quizás queso de chiva, aunque no lo hayan mencionado, queso de vaca y variedades de quesos que estaban quizás en conservación, en, no sé ni cómo decirlo realmente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de probar estas variedades de queso que ellos presentaron aquí o de ir a esta pastelería que ellos fueron y me podrán decir en los comentarios qué tan buenos son los productos que te venden aquí. Te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. Te recuerdo que si no haces eso, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides tampoco de comentar y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Es completamente gratis, no te va a costar nada ni vas a perder ningún órgano, ningún dedo por hacerlo. Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.